Se dice que a través de las preguntas podemos de alguna manera solucionar cualquier problema que se nos presente dentro de la parte de los sistemas. Para hacer ese tipo de comparación podemos usar las siguientes opciones. Yo puedo preguntar una variable versus una constante. Puedo preguntar una variable versus otra variable. Puedo preguntar una constante versus otra variable. O sea, la puedo invertir la pregunta. Puedo preguntar variable versus expresión matemática. Puedo preguntar expresión matemática versus variable. Puedo preguntar expresión matemática versus expresión matemática o expresión matemática versus constante. Pero para hacer las preguntas, este versus, normalmente lo vamos a indicar hacia la parte de los operadores de relación. Estos operadores de relación está el menor, el mayor, menor igual, mayor igual, diferente e igual. Hacia la derecha encontramos unos operadores lógicos. Cuando las preguntas son complejas, es decir, cuando las preguntas ya no es una sola, sino que se establece más de una, y en algunas ocasiones podemos recurrir a los operadores lógicos. Esos operadores lógicos, como en tautología, hablamos del y o el and, que es verdadero y verdadero da verdadero, verdadero y falso da falso, falso y verdadero da falso, falso y falso da falso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la conjunción y de alguna manera nos va a servir para que solamente la pregunta sea correcta cuando ambas opciones son verdaderas. Ejemplo, yo puedo decir que si A es mayor que B y C es menor que F, entonces haga tal acción. Ahí estoy haciendo verdadero. Si llegase a hacer la pregunta o si llegase a dar la prueba de escritorio, yo puedo tener una acción verdadera en el primer rombo, pero en el segundo no se va a cumplir. O en el rombo normal no se cumple. Si no se cumple, es decir, dentro del rombo primera pregunta no se cumple y la segunda no se cumple, entonces sería falsa. O sea, nunca va a ejecutar la parte verdadera. Y de esta forma es como trabaja el i. El o es cuando realmente es falso, cuando las dos son falsas. Pero normalmente se utiliza cuando uno quiere tomar una o dos opciones, o más de una opción. Entonces yo puedo decir el color es rojo, o color verde, o color azul. Es decir, tengo varias alternativas. La variable color puede representar azul, verde, violeta, rosado. Y de esta forma puedo establecer si es verdadero. Y solamente será falso pues cuando en todas las preguntas que establezca no aparece. Vamos a realizar unos ejercicios sencillos sobre la parte de cómo hacer preguntas a través de los algoritmos. Entonces, para ello podemos decir lo siguiente. Podríamos decir, supóngase que vamos a hacer un algoritmo sencillo en donde diga que se quiere determinar vamos a escribir aquí, elaborar un algoritmo y diagrama que permita leer un número y determine si el número leído es mayor que 100. ¿Qué sucede ante este problema? Lo que sucede ante este problema sencillamente es que debemos inicialmente preparar la memoria donde va a recibir el número n. Entonces yo tengo que mirar dentro de este problema cuál es la variable que determina el número a leer. Entonces si yo me pongo aquí a leer esta parte, veo que el diagrama que permita leer un número. El solo hecho de leer un número, yo puedo darle un nombre a la variable y le decimos num. Num de números, no porque yo lo haya escrito ya, sino porque en el problema puede decir perfectamente número. Num puede representar un número entero o un número real.
Lo que estamos haciendo es saber que el computador necesita una cajita para poder guardar ese número. Una vez determinamos eso, entonces hacemos lo siguiente. Vamos a hacer nuestro algoritmo. ¿Cómo sería el algoritmo? Entonces inicialmente todos los algoritmos tienen la palabra inicio. Además, los algoritmos se deben en las primeras líneas definir las variables de entrada. ¿Qué son las variables de entrada? Son todas aquellas que se escriben desde el teclado. En el caso de nosotros, únicamente se va a escribir desde el teclado un valor cualquiera. Entonces lo representamos por la variable num. Pero, ¿acaso esa variable puede tomar otro nombre? Sí, puede ser A, puede ser B, puede ser C, puede ser D. Pero realmente la variable más significativa para nosotros en el problema sería num. Después de definir la variable de entrada, que en este caso no es una sola, pero podemos haber más de una, son la variable de proceso. Esas variables de proceso son todas aquellas que realmente se van a usar para calcular. La salida está condicionada. La salida dice que si la variable num es mayor, o sea, en este caso lo hacemos así, que en este caso una constante 100. Si eso es cierto, entonces sencillamente que imprima, acá dice elabora un algoritmo que permita al número y determine si el número medido es mayor. Entonces que imprima mayor. Listo. En este caso, yo vengo a la tabla y miro cuál me podría servir de las que están aquí. Entonces yo digo, bueno, allá me está hablando de una variable y me están hablando de un número. Entonces digo, variable versus constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Después de hacer la lectura, después de haber definido la variable, entonces paso a leer. ¿Qué voy a leer? La variable num. Luego, de la tablita que está acá, tomo la pregunta si la variable num es mayor que 100. No puedo escribir mayor o igual porque no dice el número de es mayor que 100 y debe determinar si el número es, en este caso, es mayor. Entonces, cuando se hace una pregunta, aquí tenemos el if de condición, que es el if de todos los lenguajes de programación, y obviamente la variable versus la constante por el operador de relación, y tiene una salida. Entonces, si escribimos así, quiere decir que si el número es mayor que 100, entonces voy a imprimir en pantalla es mayor.